Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, les cuento que estoy grabando en este formato porque hubo unos problemas técnicos, así que vamos a tener que grabar por ahora en este formato, no como lo hacíamos antes, en pantalla grande. Bueno, ocurrió esos problemas, ya los estamos resolviendo. Dios mediante, el día de mañana estaremos en el formato normal. Pero no queremos detener nuestro estudio. Estamos en el capítulo 16 del libro de Mateo, así que aunque sea por este formato, vamos a continuar. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de de Mateo, capítulo 16, versículo 21. El día de hoy nos toca este texto. Vamos a ver del versículo 21 al versículo 23. El día de ayer habíamos estado hablando acerca de la importancia de Pedro al inicio de la iglesia, así que el día de hoy vamos a estar viendo lo que pasó con Pedro, lo que pasó con Pedro al final. Vamos a aprender mucho de este hombre. Dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, esa palabra necesario es importante, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y no solamente eso, sino que dice ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí podemos ver ya a Jesús estando en ese lugar, solos, con sus discípulos. Vamos a ver cómo Jesús abre su corazón, está abriendo su corazón a sus discípulos y les está diciendo, me es necesario ir a Jerusalén, pero no para pasar algunas vacaciones, sino para poder padecer, dice, mucho de los ancianos. Los ancianos eran los líderes de esa región, o sea, de los judíos. Había ancianos que se podían ellos confiar. Ellos tenían que tomar decisiones también como jueces, eran líderes de la ciudad. Pero no solamente estaban los ancianos, sino también estaban los principales sacerdotes, y también estaban los escribas. Los escribas, la mayoría de los escribas eran fariseos y los sumos sacerdotes también eran saduceos, de manera que estaban todos sus enemigos. Jesús estaba yendo a la boca del lobo, estaba yendo a la boca del lobo porque era necesario. Y miren lo que Jesús les está revelando, todo lo que tenía que pasar Jesús. Es decir, iba a morir, pero también primero iba a padecer mucho. O sea, no solamente iba a Jerusalén para padecer mucho, sino que de verdad iba a ir a morir. Y luego dice, pero también a resucitar al tercer día. Así que Jesús les está mostrando, les está revelando todo la misión que Jesús tenía para aquí en la tierra. Así que los discípulos seguramente estuvieron un poco confundidos, choqueados, porque tal vez los discípulos pensaron que Jesús iba a liberarlos del yugo romano, siempre pensando tal vez en términos terrenales. Y de repente ahí se levanta un hombre que todos conocemos, y este hombre es, claro que sí, Pedro. Miren lo que dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esta palabra reconvenir en el griego también se puede traducir como le comenzó a reprender, le comenzó a instruirle o a exhortarle a Jesús. Y claro, uno podría decir, Pedro, o sea, está bien que Jesús te haya dicho que tú eres la roca, que sobre ti se iba a edificar la iglesia, está bien, pero no es para que estés dando órdenes al Señor. No es para que tú estés mandándole o para estar de alguna manera tratando de instruir a Jesús qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer. Entonces Pedro lo comenzó a reconvenir, dice, y diciéndole esto, Señor, ten compasión de ti, ten compasión de ti. En ninguna manera esto, es decir, la muerte, el padecer mucho, los castigos, en ninguna manera esto te acontezca. Aquí tal vez podemos ver a Pedro como que queriendo tal vez cuidar a Jesús para que no le pase nada malo. Tal vez podemos ver a Pedro aquí como que tal vez un poco tratando de poder utilizar esa autoridad que Jesús le dio, que sobre ti, Pedro, se va a edificar la iglesia. Tal vez se tomó atribuciones que tal vez no le correspondían y no le correspondían de verdad, pero Pedro como que le tomó del hombro, probablemente le dijo a Jesús, mira,
no sé qué está pasando, pero no está bien que estés pensando así. Ten misericordia de ti. Y miren lo que Jesús le dijo. Versículo 23. Pero él, es decir, Jesús, volviéndose, es decir, tal vez Pedro estaba hablándole del hombro y Jesús estaba como que con el rostro un poco inclinado hacia él, pero no del todo, entonces escuchando tal vez Jesús lo que Pedro le decía, y de repente dice el texto que volviéndose, es decir, se dio la vuelta y le miró a los ojos a Pedro y le dijo, quítate de mí, Satanás. ¡Wow! Quítate de mí, Satanás. Es algo que cuesta a veces entender cómo es que hace un momento Jesús a este Pedro le está diciendo, Pedro, bienaventurado eres, sobre ti se va a edificar la iglesia, te daré las llaves del reino, te daré la responsabilidad de atar y desatar que implica permitir o prohibir. Y de repente aquí vemos a este Pedro que está siendo utilizado, tal vez no poseído, pero sí utilizado e influenciado por Satanás. Satanás significa adversario. Satanás es tan astuto, hermanos, tan astuto que puede utilizar a la persona que menos imaginamos para que pueda lograr sus objetivos. Satanás puede utilizar a esas personas que nosotros tal vez pensamos que jamás nos pueden entorpecer, pero los puede utilizar para evitar que nosotros hagamos la voluntad del Señor o para evitar que nosotros sigamos el camino angosto. Con una apariencia de lástima y de cuidado sobre ti, te puede decir, no es bueno que estés sufriendo de esa manera. ¿Cómo es que tienes que tomar tu cruz y seguir? Aquí Pedro está tratando de poder evitar el camino a la redención, no del yugo romano, a la redención del pecado que nosotros tenemos. Y Pedro está tratando de poder, siendo utilizado por Satanás, influenciado por Satanás, tratándole de evitar que siga el camino, que tome el camino fácil. Satanás ya lo había tentado a Jesús en el desierto y Satanás quería hacer todo lo posible para poder hacer que Jesús tome el camino más fácil, para evitar el sufrimiento. Pero Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, escrito está. Jesús lo venció. De manera que Satanás se fue, pero ahora está volviendo porque ya se acerca el final de Jesús, ya está próximo a morir en la cruz. Entonces de repente aquí Jesús le sigue diciendo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, la razón por la cual Pedro estaba de alguna manera tratando de evitar es porque Pedro estaba poniendo sus ojos, su mira en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, y no en las cosas de Dios. Y miren, Pedro, que al principio, en unos versículos atrás, era la roca que sobre él se iba a edificar la iglesia, de repente se convirtió en una piedra de tropiezo. Y ahí hay que tener cuidado todos, porque podemos llegar un momento a estar bien y ser fuertes espirituales y de repente de la noche a la mañana podemos llegar, si no tenemos cuidado, a actuar igual que Pedro. Es importante tener los ojos en la dirección correcta. Al igual que Pedro cuando caminó sobre el mar, ¿se acuerdan que dice el texto que Pedro miró a las olas y de repente empezó a hundirse? Y cuando ocurrió eso, Jesús lo tomó del brazo y le dijo, hombre de poca fe. Una de las razones por las cuales nosotros a veces nos hundimos, como ya hemos aprendido anteriormente, es porque nuestros ojos lo ponemos en los problemas, en otras cosas, y no los ponemos en Cristo. Y lamentablemente, cuando ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo, en las cosas de lo que el mundo ofrece, vamos a empezar a evitar el dolor. ¿Qué podemos aprender de este texto? Yo creo que podemos aprender mucho, pero vamos a aprender, por lo menos quiero yo compartirles 3 cosas que podemos aprender. En primer lugar, es necesario, hermanos míos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto no lo digo yo, lo dice Hechos capítulo 14, versículo 22.
Dice el apóstol Pablo, es necesario. El apóstol Pablo está hablando después de haber sido apedreado en una de las ciudades donde él estaba llevando el evangelio, y de repente les habla a estos, los discípulos, a los hermanos cristianos, les dice, es necesario. Tal vez no es lo que uno elegiría, pero es necesario que a través se implica un medio, que a través de muchas, no pocas, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Yo creo en esto que tenemos que tener todos los cristianos algo en claro. No va a ser fácil, nunca ha sido fácil el camino del Señor. Si alguien nos ha dicho que el camino del Señor es color de rosas, bueno, nos ha mentido. Y el primer problema vamos a arrojar la toalla y nos vamos a retirar. Pero Jesús nos está diciendo lo mismo que Pablo. Es necesario. Las tribulaciones nos ayudan por muchas razones, para muchas otras cosas que a veces nosotros lo obviamos y no recordamos. Pero esas tribulaciones, y no solo pocas, muchas tribulaciones, van a ayudarnos a que cada uno de nosotros podamos acrecentar nuestra fe, a que cada uno de nosotros podamos ser más humildes, a que cada uno de nosotros podamos entender la palabra del Señor como se tiene que entender. Es necesario, hermanos. No es lo que uno elegiría, vuelvo a repetir, pero es necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que no nos sorprenda. Esta pandemia que estamos pasando es una de esas tribulaciones, es una de esas pruebas. Que no nos sorprenda. Van a venir muchas otras. Tal vez, no sé si van a venir más pandemias, pero sí van a venir problemas a nuestra vida personal, a nuestra vida emocional, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en el trabajo. Que no nos sorprenda. Es el camino del cristiano tomar su cruz y seguir a Cristo. En segundo lugar, podemos aprender que cuando nuestros ojos pasan más tiempo en las cosas de este mundo, vamos a renegar de los sufrimientos. Pero si nuestros ojos están puestos en Cristo, en vez de renegar, vamos a agradecer por los sufrimientos. La razón por la cual a veces renegamos por estos problemas, por la pandemia, es porque nuestros ojos han estado tanto en este mundo, que nos hemos acomodado tan bien y que estamos tan a gusto con este mundo, que cuando viene algún problema nos enojamos y renegamos y decimos, Señor, ¿cómo es que tú puedes permitir que esto me esté pasando a mí? Justo a mí. Ahora que estoy yendo a la iglesia, ahora que estoy leyendo la Biblia, vienen más problemas. Yo he escuchado muchas veces que hay personas que dicen, mira, yo no estoy yendo mucho a la iglesia porque desde que estoy yendo a la iglesia se me vienen más problemas. No estoy leyendo mucho la Biblia porque desde que estoy leyendo la Biblia, de que estoy orando, se me vienen más problemas y por eso no lo hago. Bueno, hermanos, bienvenido al club, bienvenido al equipo, porque justamente de eso se trata, de eso se trata. Pero cuando nosotros ponemos las cosas, nuestros ojos y todos nuestros sentidos en este mundo, vamos a empezar a renegar cuando vengan los problemas. Vamos a empezar a decir, no es posible, no es posible, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si nosotros pusiéramos nuestros ojos en Cristo y en las cosas de Dios, empezaríamos a agradecer por los sufrimientos, empezaríamos a agradecer por las pruebas, empezaríamos a agradecer por las dificultades, porque es gracias a esas dificultades que Dios utilizó, podemos muchos de nosotros decir que nuestra fe ha crecido un poco más. Gracias a que hemos derramado lágrimas, muchos de nosotros somos un poquito más humildes, porque no había otra manera de poder desarraigar el orgullo en nosotros. Pero las tribulaciones, las angustias, las pruebas, el dolor hizo que fuéramos un poquito más humildes, aunque nos falta mucho. Pero por lo menos que ya no seamos tan orgullosos como antes. Y muchas otras cosas más, muchos otros beneficios más. Así que agradezcamos al Señor, hermanos míos, por estas pruebas, incluso por esta pandemia que estamos pasando. Agradezcamos a Dios. Pero ¿cómo puedo agradecer a Dios? Poniendo nuestros ojos en el Señor, viendo el panorama completo. Pero y no ocuparnos en las cosas de este mundo. Y me refiero a las cosas de este mundo como en lo que voy a ganar, en lo que voy a obtener, en lo que tiene mi vecino, en lo que tiene mi prójimo, en lo que tiene mi hermano, y buscar esas cosas de este mundo. Cuando enfocamos nuestra vida, todo lo que nosotros somos en las cosas de este mundo, vamos a renegar de los problemas. Pero si nosotros enfocamos un poquito nuestros ojos más arriba, empezaremos a agradecer por todos los problemas y de ser igual que Job.
no solamente vamos a recibir del Señor cosas buenas, sino también cosas malas. Bendito sea siempre el nombre del Señor. Y número 3, podemos aprender a que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que aprender a tener mucho cuidado de nuestro engañoso corazón, porque por un momento podemos estar como bienaventurados, felices como Pedro y como una roca. Pero después, inmediatamente, podemos llegar a ser tan mundanos como Pedro y tan piedras de tropiezo. Podemos llegar a ser tan mundanos y como piedras de tropiezo, siendo de tropiezo para muchas personas, hermanos, vecinos, amigos. De un momento llegar a ser como Pedro, wow, que tuvo esa revelación del Padre de que Jesús era el Cristo, el Mesías, y de que de un momento, rápidamente, se convirtiera en un instrumento para poder evitar el camino del Señor a la cruz, y siendo piedra de tropiezo, no solamente para el Señor, porque si el Señor hubiera hecho caso a Pedro, nosotros no estaríamos aquí, no hubiéramos sido salvos, seguiríamos con nuestros pecados. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado de nuestro engañoso corazón. Aún estamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Y tenemos que tener cuidado porque nuestra naturaleza pecaminosa nos puede engañar en cualquier momento. Así que no creamos porque una temporada estábamos nosotros bien, no creamos porque un tiempo estábamos wow con el Señor y estábamos en comunión, que es cosa muy preciosa, y que hemos estado leyendo, orando y era tan bonito nuestro primer amor. No creamos y no pensemos que por haber pasado esa temporada ya todo lo demás está ganado. No, hermanos. El que persevere, dice Jesús, el que perseverare, no hasta la mitad, no hasta 3/4 partes. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que, hermanos, no vivamos con las glorias del pasado, con lo bonito, con lo fuerte que hemos estado en un momento, porque en cualquier momento podemos caer. Pablo decía, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Así que cada momento, cada día tenemos que tener mucho cuidado con eso y pedirle al Señor, Señor, el día de hoy, lunes, hoy jueves, por ejemplo, Señor, en la mañana tendríamos que haber orado, Señor, hoy también te necesito, porque si no fuera por ti, Señor, yo voy a caer, voy a resbalar, te necesito que me ayudes a crecer, a poder afrontar este problema, esta pandemia incluso. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con nuestro engañoso corazón. Tengamos mucho cuidado con nuestra naturaleza pecaminosa, porque podemos llegar a ser igual que Pedro, que estaba tan arriba, hace unos versículos antes, y de repente ahora, siendo tan mundanal, siendo tan piedra de tropiezo. Y así podemos llegar a ser. Así que perseveremos y estemos firmes hasta el final. Y si nos hemos caído, nos levantemos. Si hemos tropezado igual que Pedro, nos levantemos. Al final, ¿Pedro llegó o no a la meta? ¿Pedro perseveró hasta el fin o no? Bueno, sí. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, Pedro terminó bien. Aunque con errores, aunque se equivocó tal vez muchas veces, entendió su error, se arrepintió y volvió a Cristo nuevamente. Y dice la historia, la tradición, que Pedro murió igual que su maestro, crucificado. Pero con un detalle, él no se sentía digno de morir como su maestro, de manera que dijo, quiero que me crucifiquen, pero cabeza abajo. Quiero que me crucifiquen, pero cabeza abajo, porque no soy digno de morir al igual que mi maestro. Miren a ese Pedro que se equivocó tanto, pero al final se levantó y resistió y perseveró hasta el fin. Hermanos, perseveremos hasta el fin. Perseveremos hasta el fin. Que Dios les bendiga mucho, querida congregación Kairos. Abríganse mucho, cuídense mucho y oren mucho. No se crean que uno automáticamente puede estar bien espiritualmente. Necesita del Señor y necesita esforzarse mucho. Que Dios les bendiga. Mucho ánimo y el día de mañana, Dios mediante, vamos a estar terminando el capítulo 16 de este libro de Mateo. Muchas bendiciones, abríguense nuevamente y que tengan un excelente resto de jornada y un descanso reparador. Bendiciones.